Bueno, primero, mis hermanos, pues gracias por estar aquí. Vamos hoy a hablar acerca de un tema que tal vez pueda sonar extraño para algunos, porque viene del mundo digital, de las redes sociales, de foros, en fin, de cosas que pueden parecer un poco ajenas tal vez a la vida de la iglesia. Y sobre todo para las generaciones ya más viejas, estos asuntos pueden sonar un poco raros. Pero mire, quiero dejar en claro desde el principio que no vamos a hablar aquí en contra del Internet. No es tampoco para ridiculizar a la gente que consume las redes. Más bien estamos aquí, mis hermanos, porque vamos a ver el día de hoy que hay ideas que se están filtrando en la vida de muchos varones y por supuesto a veces también en la vida de la iglesia en general. Y estas ideas no son parte de movimientos cristianos o que pudiéramos decir que tienen membresía formal en la iglesia. No es así. Estas ideas entran, y escuche esto porque es algo interesante, entran como un clima mental. Estas ideas de las que vamos a hablar el día de hoy se introducen de una manera que tal vez para muchos sea nueva, pero para las generaciones más jóvenes no lo es. Son ideas que vienen con frases cortas, que hablan con seguridad absoluta y con un aire, y esto es importante, un aire de yo ya entendí la realidad. Y bueno, cuando este tipo de ideas entran, no solamente cambian opiniones, sino cambian la cosmovisión de la gente, es decir, la manera de ver las cosas. Y aquí viene algo que como iglesia tenemos que prevenir. Porque cuando la manera de ver las cosas en la gente cambia, tarde o temprano eso se vuelve parte de la teología de la iglesia. Y esto, mis hermanos, hay que tomarlo pues con seriedad. Por eso hoy no venimos a tratar con asuntos irreales, a pelear con sombras. Más bien se trata de encender la luz de la palabra y ver qué tiene que decir acerca de estas ideologías de la llamada Red Pill. Déjeme ponerle una ilustración de cómo está sucediendo esto. Imagina que llegas a tu casa y huele a humo y tú no dices, pues tranquilos, no veo ningún fuego, así que aquí no está pasando nada. Bueno, uno no hace eso. Uno llega, enciende la luz, revisa la cocina, revisa la instalación, llamas a tu familia, abre las ventanas, porque es verdad que el humo no es fuego, pero te avisa que algo está pasando. De la misma manera, mis hermanos, estas ideas son como humo, indican que hay algo que se está calentando, y si no atendemos a tiempo, puede resultar dañino a la larga. Así que, pues el propósito de hoy es más bien de tipo pastoral. Quisiera que al final de cuentas pudiéramos llegar a un discernimiento, también a un asunto de poder atender y sanar ciertas heridas que están relacionadas con lo que vamos a ver hoy, y por supuesto discipular. No se trata, mis hermanos, aquí de señalar a alguien que esté en una herejía. Estamos más bien para que pues estas conferencias sean de ayuda para todos. Así que vamos a seguir, mis hermanos, una ruta en la conferencia o un camino bastante sencillo. Primero vamos a entender qué es esto de lo que estamos hablando y cómo se mueve. Luego vamos a ver qué es lo que promete, por lo cual muchos hombres están cayendo en esta ideología. Después vamos a hablar acerca del costo que tiene. Luego vamos a ver cómo se está infiltrando en la iglesia y finalmente
cuál es la respuesta bíblica y qué acciones prácticas puede tomar la iglesia para ayudar en todo esto. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar por la historia y el mapa del ecosistema, como le podríamos llamar a estas cosas. Mire, para algunos todo esto de la famosa Red Pill, pues puede sonarle como nombre de vitamina o de medicamento para la presión, pero no se trata de nada de eso. Realmente, mis hermanos, estamos hablando de un uso cultural actual. Red Pill es una etiqueta para describir un supuesto despertar. Esa frasecita Red Pill alude a un supuesto despertar, a una realidad que estaba oculta. Especialmente, mis hermanos, cuando estamos hablando de relaciones entre hombres y mujeres, ahí es donde va a estar este supuesto despertar, relaciones de hombres y mujeres. Si esta ideología se presenta como, ahora sí, te voy a decir cómo funciona el mundo realmente. La metáfora de esta frase Red Pill se popularizó en 1999 con la película Matrix. No sé cuántos de aquí vieron la película de Matrix. Yo creo que entre los millennials, los centennials, tal vez todo esto que estoy diciendo les sea familiar, pero si usted es de la generación X para atrás, tal vez le esté sonando un poco raro todo esto. Bueno, en esa película Matrix, un líder rebelde que se llama Morfeo, en algún momento se encuentra con el protagonista, que lleva por nombre Neo, y le ofrece la posibilidad de elegir entre dos píldoras, una roja y una azul. Ahora mire, en esta historia, en esta película, tomar la píldora roja era equivalente a elegir ver la realidad, una realidad incómoda, en lugar de seguir viviendo en una ilusión pues bastante cómoda. Si el personaje, el protagonista, que por cierto es Keanu Reeves, elige tomar la píldora azul, simplemente él va a regresar a su casa, va a despertar en su cama y va a seguir su vida normal, en una feliz ignorancia de la realidad que realmente está teniendo lugar. Pero si él decide tomar la píldora roja, entonces va a abrir los ojos y va a despertar a una realidad bastante grave, y va a ser parte de un movimiento de rebelión. De ahí viene la metáfora de tomar la píldora roja, elegir ver la verdad. Ahora, esta metáfora, mis hermanos, con el tiempo fue tomada por comunidades en el internet, especialmente en espacios donde se ofrecían consejos para varones, consejos respecto de, por ejemplo, cómo hacer una buena cita con alguna chica, consejos acerca de seducción, de relaciones, incluso consejos acerca de divorcios. Y ahí, mis hermanos, es que se introduce este supuesto despertar a la realidad. Ahí es donde van a ser esa idea que se repite, que las relaciones, fíjese, esta idea de despertar va a llevar a los varones que participaban de esas páginas en el internet al convencimiento de que las relaciones no son un pacto de amor y de entrega, sino que realmente, si tú pensabas que las relaciones entre hombres y mujeres era un asunto de amor, tipo romántico, realmente estás perdido, estás soñando. No es así, ¿sí? No hay tal pacto de amor y de entrega. Realmente estamos viviendo en un mercado, en una competencia, en un juego de poder. Mire, ya desde hace muchos años, esta idea del mercado en las relaciones se comenzó a popularizar. Yo me acuerdo que hace muchos años leí un libro de Erich Fromm,
donde él ya planteaba esa idea de que en las relaciones de hombres y mujeres es una especie de mercado. Decía él, que es como ir caminando entre aparadores y tú ves un modelo que te gusta, un modelo de hombre o de mujer, según sea el caso, y entonces tú dices, ay, pues esa chica me gusta, pero con lo que yo tengo, con lo que yo soy, no me alcanza para una así. Tal vez me alcance para una menos atractiva, pero que está a mi alcance. Es decir, se comenzaba a plantear la idea de ver las relaciones hombres y mujeres como un asunto de un mercado, de una competencia para obtener lo que quieres. Y entonces el varón se comenzó a dar esa idea en estas redes sociales, en estas páginas de internet. Se comenzó a dar la idea de que el varón debe aprender las reglas, porque si no aprende las reglas y sigue siendo un iluso, un ingenuo, pues va a terminar siendo usado. Pero si aprende las reglas, entonces puede obtener ventaja de lo que él tiene. Para los años 2010, más o menos en esa década, esto se integró en un ecosistema más amplio. Sí, cuando hablamos de ecosistema, mis hermanos, estamos hablando de una especie de tribu digital integrada por diversas grupos, y a ese ecosistema se le comenzó a llamar la manósfera. Ya en otra ocasión hemos mencionado ese término. La manósfera, bueno, es una palabra compuesta que comienza con la palabra en inglés man. En español, como lo decía en una ocasión anterior, para nosotros en español vendría siendo como la machósfera, pero en inglés es la manósfera. Son comunidades masculinas online, y bajo ese paraguas, perdonen la terminología, pero es la terminología que se utiliza, ese asunto del paraguas, es decir, todo lo que está dentro de esa manósfera, bajo ese paraguas conviven grupos que van desde la automejora personal para los varones hasta subculturas más radicales. Ahora, no se trata aquí de convertir esto en la descripción de un zoológico ni en un glosario de términos, pero sí quisiera que fuéramos teniendo pues cierta visión del mapa que se maneja en las redes. Ahora, ciertamente, mis hermanos, que dentro de ese paraguas hay grupos que pues pueden resultar ciertamente inocuos, pueden ser simplemente consejos de cómo un hombre puede verse mejor o tener mejores actitudes, pero cuando hablamos de grupos que son más radicales, sí estamos hablando de grupos que incluso promueven la agresión en contra de las mujeres. Pero mire, entonces, después de esto vamos a llegar a la etapa más importante, que es la era del algoritmo. Porque mis hermanos, hoy no estamos hablando de que alguien te preste un libro raro o te dé un panfleto en la calle donde venga esta ideología. Eso ya fue antes, eso ya no se usa, ya pasó de moda. ¿Sí? Ya no es como antes, que decían, es que este libro no lo tienes que leer porque te va a meter ideas en la cabeza. No, ya no es así. Hoy estamos viviendo en el tiempo, en la etapa del algoritmo. Estamos hablando de contenido que entra por el bolsillo. Esa es otra frase de la jerga del internet. ¿Qué es esto de que entra por el bolsillo? Es decir, que entra por el teléfono que llevas en la bolsa del pantalón. Este contenido ideológico entra por videos, no son videos largos, son videos de 30 segundos, porque las generaciones nuevas ya no están acostumbradas a ver un video de 1 hora. Hoy los videos que van introduciendo ideologías en los jóvenes son videos de 30 segundos con música atractiva, dramática, con frases que tienen declaraciones absolutas, es decir, con autoridad y con un mensaje que golpea fuertemente las emociones de quienes ven esos videos. Y entonces frases como las siguientes son las que los varones van a estar escuchando
frecuentemente a través de esos videos. Frases como: las relaciones son un juego, si no aprendes el juego pierdes. Obviamente son frases absolutas que se quedan en la mente de los varones que las escuchan. El hombre debe ser frío, dominante, siempre en control. Y aquí ya te comienzan a vender la idea o la imagen de cierto tipo de hombre. La mujer es hipergámica, siempre está buscando subir de estatus. ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado ese asunto de que las mujeres son hipergámicas? Es algo que va a salir constantemente. Esto de ser hipergámica es la idea de que las mujeres, por cuestiones de su propia biología, de su propia manera de pensar y de comportarse, siempre van a buscar estar ligadas a un hombre de un estatus más alto. Ahora, no sé si han visto estos videos donde se entrevistan a mujeres en la calle y le preguntan: ¿tú qué prefieres o qué te gustaría más? ¿Tener un marido guapo pero pobre? ¿O un feo pero rico? ¿O peor todavía, qué te gustaría más? ¿Tener un marido fiel pero pobre? ¿O uno que te ponga el cuerno pero que tenga mucho dinero? Y a mí me parece asombroso, y por eso es que estas cosas a veces van teniendo cierto éxito, porque muchas mujeres dicen: no, pues yo prefiero uno que tenga mucho dinero aunque me engañe. ¿De veras prefieres eso? Sí, porque de todos modos los hombres nos van a engañar, pero yo prefiero entonces uno que tenga dinero. Y ese tipo de videos que se propagan por la red van creando, por supuesto en el varón, una idea de que las mujeres son así. Y entonces en las relaciones matrimoniales, y aquí se maneja mucho el asunto de las gráficas, de las estadísticas. En los matrimonios se dice que la gran mayoría de divorcios no son promovidos por los varones, sino por las mujeres. Obviamente, cuando hay un divorcio, a quien no le conviene es al varón, porque normalmente la mujer le va a pelear una parte de las propiedades, y el varón que se ha esforzado en ganarlo, en trabajar, en hacer una casa, simplemente pierde, porque la mujer cuando se divorcia se va a llevar una parte. ¿Y por qué se dan esos divorcios? Porque la mujer en algún momento encuentra a otro varón que tiene un estatus más alto que el del marido, y al marido pues ya no le es atractivo, porque la mujer es hipergámica. Sí, es decir, cuando la mujer pone sus ojos, la esposa pone sus ojos en un hombre de más estatus, de más poder, de más riqueza, al marido ya lo comienza a ver con desagrado y va a terminar yéndose con el otro que tiene más y que puede más. Ahora, eso dentro de esta manósfera se promueve, se cree y se atribuye además a razones biológicas. Es decir, las mujeres son así. Si tú estabas pensando en que realmente las mujeres son románticas y que te van a querer por lo que tú eres y no por lo que tú tienes, estás perdido, estás soñando. Eres de la píldora azul. Pero si te tomas la red pill, entonces vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta cómo son realmente las cosas. Otra frase que es común en este tipo de páginas, de videos, es: no te cases porque el sistema está en contra de ti. El sistema siempre va a favorecer a la mujer. Así que si tú te casas y pones en el casamiento tus bienes, tu esfuerzo, tu dinero, y en algún momento hay un desacuerdo en ese matrimonio, el que va a perder eres tú, porque el sistema está en contra de ti. Así que abre los ojos, tómate la píldora roja, y entonces te vas a dar cuenta realmente en lo que te estás metiendo.
Otra frase es: la vulnerabilidad es debilidad. O sea, nunca te abras y muestres tus sentimientos. No llores. No seas un debilucho con las mujeres, porque la vulnerabilidad es debilidad y la mujer lo va a percibir. Si tú como varón se te ocurre llorar enfrente de tu mujer, ya perdiste el respeto. Ahora, obviamente en todas estas declaraciones, mis hermanos, hay siempre una parte de verdad. Pero el problema es que esto se lleva a un asunto donde se generaliza y además se maximizan todas estas ideas, de manera que los hombres que entran a estas redes terminan volviéndose desconfiados, creando resentimiento en contra de las mujeres en general, y tomando actitudes que los vuelven más cerrados, más fríos, más controladores, etcétera. Ahora, algo que yo quiero que tú recuerdes, porque es esencial, es que el algoritmo no recomienda videos, recomienda cosmovisiones. Se lo repito, el algoritmo no recomienda videos, recomienda cosmovisiones. Y yo sé que para las generaciones jóvenes abrir su celular y ver videos es algo normal, pero recuerda eso, no solamente son videos. Lo que te están vendiendo es una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es una manera de ver la vida y de entender la vida. Entonces, mis hermanos, el algoritmo, y cuando hablo del algoritmo, porque tal vez algunos estén diciendo, ¿y eso qué rayos es del algoritmo? Bueno, el algoritmo, mis hermanos, es hoy en día es la inteligencia artificial, que de acuerdo a tus consultas en internet te va a sugerir que veas ciertos videos, ¿sí? Te los va a estar promocionando. Tú ves en tu celular, abres tu, no sé, página de YouTube, de Instagram o de algo y te van a aparecer videos como recomendaciones. Quien te lo recomienda es el algoritmo, es esa inteligencia que está detrás de las sugerencias que te llegan. Pero el algoritmo lo que te está recomendando realmente es una cosmovisión, porque este algoritmo no está comprometido con la verdad, y eso no lo pierdas de vista. No está comprometido mucho menos con la santidad. Está comprometido con una sola cosa, con retener tu atención. Ese es el propósito del algoritmo, retener tu atención, que tú veas esos videos, no solamente los que te lanza, sino más, que tú mismo los busques. Y la forma más fácil de retener la atención de los usuarios es a través de provocación, es a través de indignación. Estos videos de la Red Pill, mis hermanos, a lo que apelan en los varones es esa indignación que hay en muchos hombres, a ese miedo que tienen al fracaso en las relaciones con mujeres, en esa necesidad sexual que hay en el varón, y también en la necesidad de pertenecer a la tribu, de sentirse identificado con cierto grupo de varones que han tenido las mismas decepciones, los mismos rechazos, las mismas experiencias, malas experiencias con mujeres. Entonces, mis hermanos, en esta jerga se habla de Blue Pill, la píldora azul, de Red Pill, y hay otra más, la famosa Black Pill. Yo sé que para algunos, los más jóvenes, esto lo han escuchado, lo saben, pero tal vez para otros esto esté resultando un poco raro. Bueno, le repito, la Blue Pill, la píldora azul, es: sigue dormido, eres el ingenuo, pues quieres vivir en tu mundo de ingenuidad, está bien, tú eres Blue Pill. La Red Pill es el que ya despertó y ahora debe actuar bajo ciertas estrategias si quiere ganar ventaja en ese mundo de las relaciones, en ese mercado de las relaciones. Y está la Black Pill, que es una evolución más extrema y fatalista. No solamente es el que ya despertó, sino es el que despertó para rendirse. Porque el que está en este asunto de la Black Pill es el que cree que no hay salida,
que el destino ya está escrito, ya sea por genética, las mujeres siempre te van a engañar, por estatus, no eres rico, no eres guapo, está todo perdido, no tienes ninguna oportunidad, el juego ya está arreglado y tú vas a perder. Bueno, esos son los que entran dentro de esa parte de la Black Pill. Han salido algunas series, documentales, etcétera, acerca de todo esto en Estados Unidos. Incluso ya aquí también en América Latina ha habido casos donde jóvenes, gente muy joven, ha llegado a casos de violencia en contra de mujeres, de las chicas. Ha habido incluso asuntos de asesinatos de hombres hacia mujeres a causa de esas ideas que van creando un resentimiento muy grande, y dada la interacción que a veces hay entre hombres y mujeres, las cosas no terminan bien. Sí, ahora, no estoy diciendo que siempre sea así, pero sí es verdad que hay algunos casos extremos donde toda esta ideología se mete en el varón y cambia su forma de ver las cosas, la forma de percibir a los demás, sobre todo al sexo femenino. Y bueno, aquí mis hermanos hay una frase que nos puede ayudar: la Red Pill promete control, pero la Black Pill predica una sentencia ya echada, ya dada. Ahora, antes de seguir, quiero aclarar algo. Bueno, no estamos hablando, mis hermanos, de un movimiento organizado que esté dentro de la iglesia, no es así. Estamos hablando, y esto es importante que lo vean de esta manera, estamos hablando de una lente torcida que deforma lo que miras. Ahora, ya hemos, mis hermanos, hasta aquí visto brevemente ese mapa. Ahora vamos a preguntarnos qué es lo que esto le promete a los varones, por qué es que se dejan atrapar por estas cosas, o qué es lo que los atrae hacia a estos videos, a esta información, a estas tribus digitales. Porque, mis hermanos, hay que decirlo, como lo mencioné hace un rato, que casi ninguna mentira se vende como mentira, sino que se vende como una salvación, ¿sí? No te van a decir esto que te voy a decir es falso, nunca te lo van a decir. Lo que te van a ofrecer es salir de un problema, de un asunto doloroso para ti, de vergüenza tal vez, y eso es lo que atrae a los hombres. Bien, vamos mis hermanos a hablar un poco acerca de lo que estas ideologías prometen. Y cuando estoy hablando aquí de ideologías, lo repito una vez más, una ideología, mis hermanos, es una manera de ver las cosas que ha sido diseñada para cambiar a ciertas partes de una sociedad. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, así como el feminismo es una ideología, es decir, es una forma de pensar que se diseñó específicamente para que las mujeres la tomen y cambien su manera de comportarse. Este asunto de la Red Pill es igual. Ahora mire, vamos a ver algunas promesas que traen estas ideologías. Y la primera promesa de la Red Pill es despertar. ¿Sí? El lenguaje de despertar, pues a final de cuentas sí es poderoso, porque en el varón halaga al individuo. Es como decirte, tú ves lo que otros no ven. Si tú entiendes esto que te voy a decir, si tú te tomas la píldora roja, vas a ver algo que los demás no ven, ¿sí? Te da una especie de identidad de pertenecer a cierta élite. Te hace sentir de alguna manera superior, porque tú estás viviendo ya en la realidad cuando otros están todavía dormidos. Y esto, mis hermanos, bueno, espiritualmente es peligroso, porque cuando un despertar produce desprecio, bueno, eso no tiene nada que ver con la luz. Esto va más bien, mis hermanos, un asunto de ego. Por eso muchos varones que siguen a estos creadores de contenido que propagan esa idea de la Red Pill. Aquí en México creo que el más famoso es el Temach, lo han seguramente visto o escuchado.
Y los varones que lo siguen, de alguna manera se sienten, no sé, más poderosos, ya despertaron, ya no se dejan engañar. Obviamente eso apela al ego masculino. Entonces, esta es una primera promesa que atrae a los hombres. Una segunda promesa, mis hermanos, es la idea de control. ¿Sí? Muchas de estas narrativas atraen a los varones que han sido heridos en algún momento, heridos por un rechazo. Y esto, mis hermanos, créanmelo, a lo mejor, no sé si las mujeres perciban eso, pero me da gusto que haya muchas mujeres aquí, porque la conferencia no es solamente para los varones, obviamente es para toda la iglesia. Pero cuando llega a haber un rechazo de una chica o de una mujer hacia un varón, eso al varón sí le deja una marca, sí le deja una vergüenza que a veces le va a costar trabajo superar. Obviamente hay algunos temperamentos en los hombres que son más sensibles al rechazo y que sufren un asunto de vergüenza más profundo que otros. Cuando alguien te dice, yo te voy a dar control para que eso no te vuelva a pasar, obviamente eso atrae a los varones. También, mis hermanos, este sentimiento de traición, en el caso de algunos otros varones, no solamente es una cuestión de rechazo, también hay varones que han sido traicionados por su pareja, y esto crea también un sentido de vergüenza en ellos, de humillación. Y la promesa entonces suena así como, mira, si entiendes las reglas, nadie te va a volver a herir. Si tú te aprendes la estrategia que te voy a decir, nadie te va a volver a usar como ya lo hicieron. En el fondo, lo que se le está vendiendo al varón es la idea de ponerse una armadura emocional, de blindarte, para que cuando tengas que interactuar con una chica, bueno, no te va a lastimar, eres prácticamente intocable en el aspecto emocional. Bueno, eso es lo que están vendiendo. Y aquí, mis hermanos, la frase sería que promete seguridad. Sí promete seguridad, pero escucha esto para ti que eres cristiano. Seguridad, pero sin santidad. Esta armadura que te venden es una armadura, pero sin cruz. Y más adelante vamos a aterrizar esto cuando hablemos de la parte espiritual, la parte bíblica. Ciertamente que los varones deben ser seguros, pero eso no debe estar divorciado de la santidad, ¿sí? Pero lo que aquí se te está vendiendo es otra cosa. Es decir, se promete que vas a estar protegido, pero no hay una transformación de la persona, ¿sí? Se promete escapar del dolor, pero sin pasar por un proceso de sanidad real. Es decir, esas heridas que algunos hombres traen por haber atravesado tal vez por un divorcio, por una separación, por un rechazo, etcétera, nunca se sana. Lo siguen teniendo allí. Y esa vergüenza, ese miedo, sigue alimentando resentimiento en contra de las mujeres. Y cuando tú llegas a este tipo de ideologías o de movimientos, esa raíz de amargura que tienes no se sana. Está todavía en tu corazón. Lo único que se te vende es una armadura para que tú seas insensible, o te vuelvas frío, o te vuelvas controlador. Ahora, ya llevamos dos promesas que te venden, vamos con una tercera. Lo tercero que a los hombres se les ofrece, si entran a este tipo de ideologías, es que van a tener éxito. Pero éxito entendido como una ventaja. Es decir, ahora en tus relaciones con las mujeres, tú llévalas de ganar. Porque ahora que ya despertaste, que ya abriste los ojos y sabes cómo se mueve el sistema, entonces ahora tú vas a tener la ventaja. Vas a poder ejercer una dominancia. Debes aprender a ver la relación como lo que es un mercado.
Ese asunto romántico que traías es mentira, no sirve. ¿Sí? Lo realmente que está pasando aquí es que las relaciones entre hombres y mujeres son un mercado. Y obviamente, mis hermanos, cuando eso se le dice, cuando se le vende esto a los muchachos, a los jóvenes, a los varones, lo que produce es un corazón que ya no busca amar a la pareja. Lo que busca es ganar, es tener una ventaja sobre las mujeres. Y aquí, mis hermanos, es donde la Biblia nos ayuda a ver. Porque la Escritura no niega que vivimos en un mundo caído, donde muchas relaciones realmente están dañadas, o como hoy en día se dice, son tóxicas, porque el mismo pecado, mis hermanos, hace que la gente tenga actitudes incorrectas. Pero la Escritura no niega que eso exista. Existe el pecado y existen malas relaciones. La Escritura no niega que exista la manipulación, porque todos sabemos que existe. No niega que existe la traición, porque ciertamente la hay, y tal vez a muchos les haya tocado pasar por cuestiones donde fueron traicionados. Pero la Biblia no te enseña a convertir tu vida en un tablero de ajedrez, donde tengas que armar una estrategia para ganar a tu esposa, a tu novia, a la pareja. La Biblia lo que te enseña, y esto lo vamos a ver más a la parte del final, lo que te enseña es seguir a Cristo. Y ahí es, mis hermanos, donde no debemos nosotros perder de vista lo que es esencial para los hijos de Dios. Ahora, si todo esto que acabamos de hablar, si este asunto de la Red Pill promete tantas cosas, y que a primera vista pues parece que sí son soluciones, que pudieran funcionar, que es bueno, ¿por qué es peligroso? Bueno, mis hermanos, esto es peligroso porque hay un costo espiritual, y ese costo espiritual es alto. Pero mire, antes de pasar a ver este asunto del costo, quisiera tocar el asunto que abre la puerta a todo esto, y es las raíces que hay en el corazón de los varones, por lo cual son atraídos a estas promesas de las que acabamos de hablar. Bien, más adelante, mis hermanos, ya al final voy a dar oportunidad para, si alguien quiere preguntar algo, pues vaya anotándolo. Si va viendo alguna duda, anótela, y al final vamos a dar unos minutitos para preguntar. Pero bueno, vamos a continuar. Mire, quiero decir esto, que muchas veces estas ideologías no se consumen por simple curiosidad. De hecho, yo creo, mis hermanos, que una buena cantidad de varones que consume estos contenidos lo hacen buscando alguna respuesta. Alguien dijo por allí que se consumen como una especie de anestesia, como una forma de aliviar dolor. Pero el problema, mis hermanos, de la anestesia es que quita el dolor, pero no quita la causa que provoca ese dolor, como ya lo hemos mencionado. Y bueno, hay básicamente, mis hermanos, 3 heridas emocionales que son las que abren la puerta hacia estas cosas. Quiero hablar brevemente de esto, de esas 3 tipos de heridas. Y la primera, mis hermanos, es la herida del rechazo. El asunto de rupturas amorosas, rechazo sentimental, divorcios, donde si el dolor no se procesa, se puede ir transformando en un desprecio hacia las personas. Y esto, mis hermanos, es real, yo lo he visto. A lo largo del tiempo que hemos estado pastoreando, nos ha tocado ver casos de divorcios, de rechazos, y ciertamente que afecta tanto a mujeres como a varones. Pero en el caso de los varones, el dolor se procesa de maneras diferentes a cómo lo procesan las mujeres.
Sí, yo he visto, por ejemplo, que las mujeres que están pasando por un rompimiento, ciertamente tienen una tristeza, la lloran, la hablan, la buscan a alguien con quien encontrar empatía en medio de su dolor, y es la manera en que lo van procesando. Pero en el caso de los varones no es así. En el caso de los varones, cuando ha habido una herida de esta naturaleza, los varones tienden a guardarse ese dolor. Y lo que pasa con ese dolor que no se sacó, que no se trató, es que se va convirtiendo en una forma de desprecio hacia la pareja. Sí llega a haber un resentimiento profundo y una amargura profunda en el corazón. El corazón masculino dice: si no me eligieron, entonces las desprecio. Lo podemos resumir de esa manera. Y para justificar ese desprecio se buscan explicaciones, porque eso es muy propio del comportamiento masculino. Miren, las mujeres normalmente tratan las cosas que les lastiman a través de la parte emocional, pero los varones no. Los varones lo hacen más bien desde el punto de vista racional. Entonces, si yo ahora tengo desprecio por las mujeres, necesito darle una explicación a mi desprecio. Y entonces se comienza a generalizar esa explicación que tú le diste a una experiencia personal, eso lo extiendes a una generalidad, ¿sí? Si a mí me engañaron, todas engañan. Si a mí me lastimaron, todas manipulan y lastiman. Entonces se construye un sistema mental donde el otro sexo ya deja de ser tu prójimo, como nos enseña la Escritura, y se convierte más bien en un enemigo, en muchos casos, o en otros es un asunto donde es un mercado, y en el mercado tú te tienes que poner listo para que saques ventaja. Bueno, eso, mis hermanos, tiene que ver con esas heridas en el corazón. Ahora, ¿por qué mencionamos eso? Mis hermanos, porque desde el punto de vista de la Escritura, desde el punto de vista cristiano, eso lo deberíamos resolver espiritualmente. Lo deberíamos resolver de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Pero ¿qué hacen muchos varones cristianos? Se van a ver al Temacho, se van a ver, no sé, cuáles sean los otros creadores de contenido Red Pill. Hay muchos, han empezado a propagarse muchos canales que atienden esto, y lo único que vas a hacer es encontrar explicaciones para racionalizar tu desprecio por las mujeres. Hay que tener cuidado con eso. Un segundo tipo de herida, la herida de la vergüenza. Entonces, mis hermanos, cuando ha habido humillación, cuando ha habido bullying, porque sí lo hay, incluso hay lugares como en la escuela, donde las mismas chicas hacen bullying a algunos varones. A ese tipo de varones que se les llama incels. ¿Se acuerdan que ya habíamos mencionado ese término? Un incel es el término con que se describe a un joven que, porque no es atractivo, porque no tiene una personalidad que resulte atractivo para las chicas, entonces se le comienza a tildar como que él va a ser virgen para toda su vida, ¿sí? Y dentro del grupo a veces de mujeres en las escuelas, sí es verdad que llegan a hacer bullying a los varones. Obviamente eso provoca una vergüenza muy grande en estos jóvenes, una humillación, y eso los lleva a vivir en aislamiento, porque esa misma pena, esa misma humillación ya no les permite socializar de una manera correcta. Comienza el varón a sentirse insuficiente, inadecuado para relacionarse con el sexo opuesto. Y entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que la vergüenza lo que enseña es a esconderse. ¿Sí? Eso siempre es así. Siempre que hay pena, hay vergüenza, uno se cubre, se esconde, se aparta. Entonces lo que el varón va aprendiendo es a ponerse una máscara.
El varón adopta, el varón que ha pasado por este asunto de bullying, de vergüenza, de humillación, y que llega a caer en estas redes de la famosa Red Pill, aprende a adoptar una apariencia de autosuficiencia. ¿Sí? Ya encontró una tribu donde lo van a apoyar, le van a dar ideas, y el varón va a terminar diciendo, bueno, yo no necesito a nadie, no quiero relacionarme con nadie, no lo necesito. Y entonces termina fabricándose un personaje. Y ahí es donde encontramos algunos varones que se venden como duros, fríos, incluso como cínicos. Pero esa dureza, mis hermanos, no es realmente fortaleza. Esa dureza que ellos aparentan, más bien es miedo. Pero se ponen una armadura para disimular el miedo. Y eso lo vamos a encontrar muy a menudo. Varones que parece que son fríos, que son seguros, no necesitan a nadie, pero realmente por dentro son muy sensibles, tienen miedo y por eso adoptan esa forma de apariencia. Bueno, este es un segundo tipo de herida, la vergüenza. Entonces ya hablamos del rechazo, de la vergüenza, pero vamos a hablar de una tercera, que tiene que ver con la herida que es provocada por una traición. Cuando alguien ha sido engañado o traicionado, lo que debería, mis hermanos, tener un varón es ser prudente. Pero hay una diferencia entre ser prudente y crear una sospecha crónica, porque eso es lo que pasa. La herida de la traición llega a volverse una convicción en la mente del varón. Y esa convicción es: nadie es confiable. Nadie es confiable. Es decir, hay una sospecha que se vuelve crónica en la mente de los varones. Pero eso, mis hermanos, obviamente es entendible. A nadie le gusta ser traicionado. A nadie le gusta haber puesto su confianza en alguien a quien tal vez amabas. Tenías puesta tu confianza en esa persona y resulta que esa persona precisamente fue la que te engañó, la que te traicionó. Y entonces la mente, que siempre busca compensar esas heridas, lo que hace en este caso es intentar controlar. Cuando alguien ha sido traicionado y llega a la convicción de que nadie es confiable, su manera de compensar eso es intentar controlar todo, porque el control parece evitar el dolor. Y entonces aquí tenemos a hombres que se vuelven controladores. Digo, no sé, mis hermanas, cuáles hayan sido sus experiencias. Yo he sabido, no de aquí de la iglesia, de afuera, de casos hasta de preocupación, de miedo incluso, donde una chica comenzó a tener una relación con un hombre que era demasiado dominante, posesivo, controlador, y son esos hombres que están constantemente mandando mensajes: ¿dónde estás? ¿Ya saliste? En este momento, ¿con quién estás? Paso por ti, yo te espero, y hay una especie de un control obsesivo, porque como ellos piensan que nadie es confiable, la única manera de mantener a raya que se vuelva a repetir, que te traicionen, es controlar a la persona. Y eso, mis hermanos, pues ya es una relación tóxica, ya es algo no saludable, es dañino. Ahora, además, mis hermanos, de estas heridas que acabamos de mencionar, la herida por rechazo, por vergüenza o por traición, además hay otros factores que también aceleran el proceso que arroja a los varones a buscar estas ideologías, la Red Pill, la Black Pill. Y aquí voy a mencionar algo que es importante y que son carencias de nuestro tiempo. Y es que los varones de la actualidad carecen de modelos sanos. Carecen de mentores.
que les puedan guiar, que les puedan aconsejar, pero que además sirvan como ejemplos. Porque, mis hermanos, todos aprendemos, no solamente de lo que escuchamos, sino más aún, me atrevería a decir, de lo que vemos. Y desde que somos pequeñitos, los varones, las mujeres también, pero estamos hablando, en este caso, más inclinado hacia los varones. El varón va a formar su imagen varonil en base a los modelos que haya tenido al alcance. ¿Sí? Si has tenido un padre que ha sido muy ausente de ti, ¿quién formó entonces tu imagen de varón? Bueno, en la actualidad, mis hermanos, quien forma o quien sirve de modelo para muchos jóvenes, pues son los que encuentran allí en las redes. Estos creadores de contenido que te van diciendo cómo debes ser varón. Pero en tu casa o en tu iglesia no ha habido alguien que haya sido un modelo para ti. Y eso es un peligro. Por eso, mis hermanos, que a veces les decimos, algunos hermanos y hermanas, que en este grupo que tenemos de varones aquí en la iglesia, si tienes niños que sean, no importa que sean pequeños, pero que ya puedan venir, mándalos al grupo de los varones. Si alguien de tu familia está viniendo a los varones, el tío, el abuelo, el papá, a los niños no los dejes en la casa, mándalos. Porque es necesario que ellos se relacionen con hombres cristianos, que puedan tener realmente un modelo a seguir. Ahora, este es otro factor que está dañando a los hombres en la actualidad, ¿sí? La falta de modelos. Pero también hay otro factor, mis hermanos, que ha afectado mucho a la masculinidad, que la ha dañado, y la ha dañado de formas a veces irreparables, y lo quiero mencionar aquí porque es algo que se ha propagado mucho, y estoy hablando de la pornografía. La pornografía, mis hermanos, es lo que se conoce como un medio deformador, así se le llama, medio deformador, porque muchos jóvenes, y en la actualidad, mis hermanos, y esto ya lo tratamos también en el grupo de varones, porque tratamos de ir atacando cosas en el grupo con los varones que realmente están afectando a los hombres el día de hoy. Tiene un altísimo consumo, incluso dentro de las congregaciones. Se habla de un porcentaje por arriba del 75-80% de los varones que van a la iglesia, que incluso participan en cargos de la iglesia, que son consumidores de pornografía. Ahora, ¿qué consecuencia, de qué manera afecta la pornografía este agente deformador? Bueno, afecta, mis hermanos, en que reentrena la mirada de los varones, cómo miran ellos a las mujeres y el deseo sexual. La pornografía contribuye a que el varón deje de ver las relaciones como un diseño divino. ¿Sí? Quien se mete a consumir este tipo de contenido, al paso del tiempo, y obviamente como produce un placer, y tu cerebro lo percibe como placer, y el cerebro, todo lo que le da placer, te va a estar pidiendo más cada vez. Así funciona con las drogas. Cuando una persona toma drogas, eso le produce un éxtasis, una excitación. Al cerebro eso le gusta. Entonces la próxima vez te va a pedir que le des lo mismo. Pero el cerebro siempre va a esperar que le des un poquito más. Y por eso es que quien se mete en asuntos de drogadicción no siempre consume la misma cantidad, siempre va a empezar más, y después pasa a drogas más duras, porque el cerebro tiene esa facultad de que al ser estimulado te pide más. Con la pornografía sucede exactamente lo mismo, y quien comienza con pornografía suave termina viendo pornografía de asuntos a veces agresivos, dañinos, muy violentos. Entonces eso va contribuyendo a que el varón deje de ver a la mujer como parte del diseño divino. No importa que tú vengas a la iglesia y sepas las cosas, ya estás dejando que entre en tu cabeza, en tu mente, otra manera de ver las relaciones con el sexo opuesto. Y entonces se comienza a percibir o a reforzar la idea de que estamos en un mercado, donde tú puedes comprar una relación con una mujer
solamente para tener satisfacción. Y ya no es un asunto de una relación de amor, como la Escritura nos lo menciona, y de un amor especial, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, mis hermanos, la cultura Red Pill puede proporcionar una excusa intelectual para el consumo de la pornografía. Porque la Red Pill te dice, esto es un mercado, abre los ojos, ponte atento. Y si a eso le añades pornografía, pues ya tienes el círculo completo. Entonces habrá una búsqueda de sexualidad, pero sin pacto. El matrimonio es un pacto. Hay una búsqueda de satisfacción sexual, pero sin responsabilidad. Y además, cuando juntas estas dos cosas, Red Pill más pornografía, terminas convenciéndote de que a final de cuentas esto no es un pecado, sino más bien es estar en la búsqueda de la ventaja. A final de cuentas es abrir tus ojos a un realismo biológico. Bueno, consumir este tipo de cosas no es pecado, es algo que mi biología me pide y yo simplemente se lo doy, porque ya hay un lavado de cerebro. ¿Sí me explico? Ya cambió tu cosmovisión, ya estás viendo las cosas de otra manera. Y eso, mis hermanos, en algún momento se va a infiltrar a la iglesia. Porque esta charla no es para varones no cristianos, es para varones cristianos. Entonces, déjame utilizar una ilustración. Hay una diferencia entre anestesia y cirugía. La anestesia quita el dolor, pero la cirugía quita el tumor. La ideología muchas veces anestesia el dolor, pero el tumor está ahí y sigue creciendo. Cristo, mis hermanos, no ofrece solo anestesia. Cristo lo que ofrece es una sanidad completa. Pero bueno, vamos a pasar, mis hermanos, antes de llegar al intermedio, vamos a pasar a otro punto. Y tiene que ver con los costos espirituales de haber adoptado esa lente, ¿sí? Entonces ya hemos visto, mis hermanos, un poco del zoológico virtual, del paraguas. Ya explicamos un poco cómo surgió todo esto. Hemos visto las heridas, las promesas. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar un poquito de los costos espirituales de adoptar esa lente. Bueno, primero, mis hermanos, quiero decir que está el asunto del resentimiento. El resentimiento se manifiesta en generalizaciones. Todas son así. O siempre pasa lo mismo. Nunca puedes confiar. Ahora, eso, mis hermanos, ese tipo de frases que son solamente el fruto de resentimiento. El resentimiento es cuando ha habido una herida, hay una herida en la persona, en este caso en el varón, por las cosas que ya hemos explicado, ya hemos hablado. El resentimiento es algo que va a volver continuamente a la mente del varón. Cada vez que haya la posibilidad de una relación con una mujer, va a surgir ese sentimiento de lo que ya experimentó anteriormente, y su pensamiento va a ser eso, todas son así, siempre va a pasar lo mismo, nunca puedes confiar, ten cuidado porque nunca puedes confiar. Ahora, lo peor, mis hermanos, es que ese resentimiento se disfraza de realismo, es decir, comenzamos a considerar que eso es verdad, que esa es la realidad. Pero, mis hermanos, cuando vamos a lo que es verdaderamente real, al realismo bíblico, que reconoce el pecado, sin embargo, el realismo bíblico, aunque reconoce el pecado, no pierde la esperanza. Y esa es la diferencia con el realismo que nos vende la Red Pill. Si la Red Pill te dice, mira, esto es así, ponte atento, y no hay esperanza.
Aquí o tú ganas, dominas y manipulas, o pierdes. Pero el realismo bíblico no dice eso. El realismo bíblico reconoce que hay un problema, que hay un pecado, pero aún sigue teniendo esperanza. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El cinismo, mis hermanos, que se llega a dar dentro de los varones cristianos, es que reconoce el pecado, pero se vuelve parte del pecado, ¿sí? Si tú como varón cristiano te metes a estos asuntos de la red pill, comienzas a consumir por ahí pornografía u otras cosas, lo que va a provocar en ti, y ese es el costo espiritual, es que te vas a volver un cínico. Un cínico que dice, bueno, sí hay pecado, pero bueno, no pasa nada, yo ya aprendí cómo moverme en estas cosas. Y en lugar de rechazar lo pecaminoso, te vuelves parte del sistema pecaminoso. Ese es un costo espiritual que varones cristianos están asumiendo. Una segunda consecuencia o costo espiritual es la cosificación. Bueno, es esa idea de que el otro ya no es una persona creada a imagen de Dios, me refiero a las mujeres, ¿sí? Yo sé que como cristianos lo sabemos, que hombres y mujeres hemos sido creados a imagen de Dios, pero cuando estas ideas se meten al corazón, entonces comenzamos a ver a las mujeres como un recurso, o como una amenaza, o como un producto. Y entonces las relaciones dejan de ser relaciones y se vuelven transacciones. Ya no se busca conocer a la persona, conocer al cónyuge, o conocer al novio o a la novia. Mis hermanos, siempre implica el asunto de un interés, de un afecto, pero cuando entra esto, lo que se hace ya no es conocer, ya no se busca conocer, se busca aprender a usar a la persona. Ahora esto, mis hermanos, lo hemos visto en semillas, sí. En algunas relaciones de los más jóvenes, a veces esto se comienza a ver esa tendencia. Por eso, mis hermanos, esta charla es en parte para prevenir y en parte también, si tú ya estás metido en eso, pues para que abra los ojos de a de veras y te des cuenta que estás metido en algo que va a tener costos. Lo tercero, un tercer costo espiritual, es el orgullo intelectual. Ese lenguaje de yo ya desperté, como ya lo dijimos, crea ese sentimiento de que perteneces a la élite de los que ya abrieron los ojos. Y eso, mis hermanos, aísla a la gente de recibir consejo. Porque es cierto, ¿no?, lo que dice la Escritura. La Escritura dice, bueno, instruye al sabio y será más sabio. Pero no le des tu consejo al necio, porque él se va a volver en contra de ti y te va a destruir. Y eso realmente llega a suceder aquí, porque la gente que se mete a estas ideologías comienza a pensar que él está por encima de los demás, porque él ya ve las cosas, ya sabe cómo funcionan, y eso va a hacer que no admita consejo. La persona, el varón cristiano que cae en estas cosas, cree que la iglesia todavía está dormida y que solamente él ha entendido cómo funciona el asunto. Y cuando alguien se aísla del cuerpo, se vuelve vulnerable espiritualmente. Y ya hemos hablado de eso. ¿Se acuerda cuando hablamos del individualismo? ¿Se acuerda de esa imagen del dedo cortado que pusimos ahí? Bueno, pues eso es lo que pasa. Cuando una persona comienza a creer que él pertenece a cierta élite, ya no admite consejo, no, ya lo que el pastor me diga no interesa, porque pues ya él todavía sigue dormido, sigue perteneciendo al sistema, ¿sí? O ya él pertenece a otra generación, es boomer, no entiende lo que está pasando en la actualidad. Y eso hace que los jóvenes se aíslen. Pero si te aíslas del cuerpo, entonces eres vulnerable espiritualmente. Porque la fe cristiana no es individualismo, siempre es vida en comunidad.
Si como cristianos queremos realmente madurar, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir siendo perfeccionados, no hay otro camino. La vida en comunidad es lo que Cristo diseñó para que maduráramos. Pero si ahora ya se metió esa ideología en tu cabeza y eso hace que te apartes, es un costo muy alto, un costo espiritual muy alto el que vas a tener que pagar. Si eso equivale a un enfriamiento espiritual tremendo. Bueno, hay quiero mencionar una cuarta cosa, la desesperanza. Mire, en la versión de la Black Pill, el corazón de los hombres, a final de cuentas, termina rindiéndose. Ya no es como en la Red Pill, donde dice, yo voy a controlar. Aquí ya no. En la Black Pill aquí no hay salida. Y entonces, mis hermanos, aquí es donde entra el nihilismo. Bueno, no sé si le case ese término de nihilismo. Es un término filosófico que se refiere a esa idea de que la vida no tiene un propósito. No tiene un propósito, no hay una razón para vivir, no vamos a ningún lado. Todos vamos a morir, todo está perdido. ¿Sí? El nihilismo o la visión nihilista apunta hacia eso. Ciertamente hay jóvenes, y yo he tenido oportunidad de platicar con algunos, no solamente de aquí, sino de afuera, que han caído en este asunto del nihilismo. Sí, o sea, a mí ya no me sirve ni la terapia, no me sirve ni la iglesia, no me sirve buscar a Dios, porque para mí no hay nada, no hay sentido. Sí, pero esto es porque se ha metido toda esa ideología en la cabeza de los jóvenes. Ese es un costo espiritual altísimo. Ahora, algo que tal vez usted ya sabe, ya se percató de eso, es que estas generaciones más jóvenes tienden mucho a esta forma de ver las cosas. Hay muchos jóvenes, una cantidad alarmante de jóvenes que tienen necesidad en la actualidad de estar en terapias psicológicas, psiquiátricas incluso, porque muchas ideologías de este tipo se han metido a la mente de ellos. Y a veces nos preguntamos por qué cristianos están deprimidos, pero bueno, eso tiene su explicación. Depende qué es lo que estás dejando que se meta a tu cabeza. ¿Sí? Si lo que hay en tu cabeza obviamente es una comunión con Dios, está la palabra de Dios, está una visión correcta, bueno, yo creo que es muy probable que tú no tengas ese tipo de afecciones. Pero si en el lugar de eso estás dejando que entren o se infiltren otras cosas, bueno, eso va a tener un costo. Hay una quinta cosa, un quinto costo espiritual, que es la erosión de comunidad. Porque, mis hermanos, la sospecha constante entre hombres y mujeres lo que hace es que va quemando la comunión. Es como un fuego que promete calentar, pero termina quemando la casa. La sospecha, que te enseñan a sospechar de todo, promete protegerte, pero al final de cuentas termina destruyendo la confianza que sostiene a la iglesia. Entonces imagínense una congregación donde los hombres sospechan de las mujeres y donde esa comunidad se empieza a fracturar, se empieza a romper, porque la visión ya cambió. Bueno, eso yo creo que, mis hermanos, sería algo trágico. No tengo yo conocimiento de que haya una iglesia se haya fraccionado por los pensamientos de la Red Pill, pero no me sorprendería que en algún momento comenzara a haber estragos por este tipo de pensamientos. Ahora, lo que sí he visto es comunicadores cristianos en internet, y eso me alarma, porque incluso hay algunos que son muy influyentes en las generaciones jóvenes. Sí lo he visto, lo he escuchado, que ellos dicen, es que dentro de la iglesia tú ya no vas a encontrar lo que necesitas, porque la iglesia está adormecida,
porque los pastores ya son una bola de viejitos que no entienden lo que está pasando en la vida actual, siguen dormidos, así que lo que tú tienes es despertar y tomar las cosas en tus manos y cambiar, o vete de esa iglesia, porque no te está siendo útil. Eso sí lo he visto, ¿sí? Y eso tiene que ver con este tipo de ideas, ¿sí? También he escuchado a otros que incluso dicen, es que si tú piensas que tu ejemplo de varón es Jesucristo, estás equivocado. Porque el Jesucristo que nos venden es un Jesucristo pasivo, que se deja hacer todo, que pone la otra mejilla, y eso no es ser un varón. Si tú quieres ser varón, tienes que ser un varón fuerte, firme, que enfrenta las cosas, y es el tipo de varón que te venden. Ahora, otra vez, ciertamente en todo esto hay una parte de verdad, pero llevan a veces esas verdades hasta el extremo. Un varón tiene que ser firme, pero no de la manera en que te lo están vendiendo. Y eso lo vamos a ver para la segunda parte de esta conferencia. Mis hermanos, hasta aquí hemos hablado entonces del mapa de la manósfera, de las promesas que te venden, de las raíces emocionales en esas heridas que muchos hombres tienen, y bueno, finalmente los costos espirituales. Vamos a parar aquí por un momento, vamos mis hermanos, a nuestro intermedio, 15 minutos. Bueno, esto, mis hermanos, de la Red Pill, no entra como un movimiento Red Pill a la iglesia, no entra de esa manera, entra más bien como un ecosistema de ideas. Eso quiere decir que la manera en que esta ideología se infiltra en la iglesia es a través del lenguaje y de las actitudes que se comienzan a tener. Y en su momento, como lo vamos a mencionar ahorita, suele aparecer en forma de teología disfrazada, porque obviamente, y eso ustedes lo saben, muchas cosas del mundo que se infiltran a la iglesia no entran como cosas del mundo, sino que entran como con su barnizada de cristianismo para que puedan ser digeribles dentro de la misma iglesia. Mire, por ejemplo, cuando esta idea entra dentro de la iglesia, distorsiona el concepto de cabeza, hablando de ese orden que hay en la relación matrimonial de hombre y mujer. Cuando las ideologías de la Red Pill entran, distorsionan el concepto de cabeza. En el sentido bíblico, ser cabeza es servir y sacrificar, servicio y sacrificio. Cuando la Escritura habla de que el varón es cabeza, conlleva de una manera muy fuerte y esencial esas dos ideas, servir y amor sacrificial. Pero ahora se redefine el asunto de ser cabeza como tener derecho a mandar. Y entonces el varón termina diciendo, pues yo soy la cabeza, así que aquí se hace lo que yo digo. Bueno, eso, mis hermanos, seguramente que lo han escuchado. Digo, yo no sé si haya pasado en su matrimonio y alguna vez usted haya dicho eso. Pero cuando vamos, mis hermanos varones, a Efesios capítulo 5, nos damos cuenta que en la comparación que Pablo hace del matrimonio entre hombre y mujer con Cristo y la iglesia, Cristo, que es cabeza de la iglesia, se dice, o nos dice Pablo ahí, que él amó a la iglesia y se entregó por ella, y la sirve, la sustenta, porque el concepto de cabeza, sobre todo, tiene esa idea de transmitir vida, cuidado, protección, dirección. Pero cuando estas ideas de la Red Pill entran, eso se transforma, se viste de aquí yo soy el que manda.
Bueno, otra forma en que esta idea se disfraza dentro del ámbito del lenguaje teológico, bíblico, es que distorsiona el concepto de sumisión. Para algunos cristianos que han sido influenciados por esta ideología, piensan que la sumisión es sinónimo de anulación. Es decir, que la mujer que es piadosa no cuestiona, cierra la boca y se sienta y es como si no estuviera. Pero eso, mis hermanos, no es lo que vemos en la Escritura. Eso más bien es llevar un control dentro de la congregación que la Biblia no está enseñando, ¿sí? Cuando la Escritura habla de que las mujeres deben someterse y además dice a sus propios maridos, no está hablando de que ellas quedan anuladas totalmente. Eso es ir a un extremo. Y sin duda, mis hermanos, cuando esta ideología entra a la iglesia, sí lleva muchas veces a cambiar el entendimiento del lenguaje bíblico. ¿Qué otras cosas distorsiona? Por ejemplo, distorsiona el concepto de masculinidad, porque entonces ser varón bíblico se reduce a tener dominio. Pero Cristo, mis hermanos, no forma dominantes, no forma varones dominantes, forma varones santos. De manera que la Escritura no nos enseña que ser varón simplemente es dominar. Porque si esto es así, y ponemos el énfasis en el dominio más que en la santidad, entonces termina distorsionándose también el concepto de santidad. Y entonces se comienza a etiquetar la confianza como ingenuidad. Eres un varón y eres muy confiado, eres ingenuo. Y comienza a pensarse en la ternura que debe haber en las relaciones de hombres y mujeres como debilidad. ¿Sí? Y esto, créanmelo, esto ya es parte de la literatura incluso cristiana. Yo sí sé de algunas obras que han comenzado a vender estas ideas de que si tú como varón cristiano eres muy confiado, eso es ser ingenuo. Si eres tierno con tu esposa, eres débil. Que si eres manso en tu manera de tratar a tu esposa, eso es como que te tragaste la blue pill. Así que para quienes ya han tragado esa píldora roja y además la están metiendo dentro de conceptos cristianos, ahora ser dominante, ser cínico, es a lo que le llaman realismo. Y a lo que antes era ser cristiano, le comienzan a llamar más bien debilidad. Bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Por eso, mis hermanos, siempre hay que volver a la Escritura y siempre hay que tratar de ser precisos con la terminología que la Biblia maneja. Ahora, déjame decir esto en una frase. Cuando el texto sirve al ego, la Biblia deja de ser espada y se vuelve martillo. Bueno, esa frase me gustó, la leí con respecto a esto y es verdad. Cuando el texto sirve al ego, la Biblia deja de ser espada y se vuelve martillo. ¿Por qué? Porque es verdad que si hay congregaciones donde los varones pues lo que quieren es aplastar a las mujeres. Ciertamente Dios puso un orden dentro de la iglesia. Y ciertamente hay algunas cosas que Dios le encomendó a los varones, pero eso no implica que las hermanas simplemente pues desaparezcan de aquí, o sea, como si no estuvieran. Eso, mis hermanos, es dejar que se infiltre la ideología y es echar también a un lado la enseñanza de la Escritura. Ahora aquí, mis hermanos, esto nos puede llevar a 3 casos típicos que se dan en algunas congregaciones. Mire, caso número 1, el varón dominante que suena bíblico.
Eso, mis hermanos, pues habla de autoridad. Ese varón que es dominante porque la Biblia dice así. Bueno, mis hermanos, eso está hablando, sí, de una autoridad, pero está dejando de lado la otra parte que es el amor sacrificial. Es el tipo de varón que pide sumisión, pero no muestra mansedumbre. Ahora, sí sabemos que es mansedumbre. En pocas palabras, mis hermanos, la mansedumbre es buscar el bien de la otra persona antes que el mío. Entonces esto, mis hermanos, es parte de lo que debe ser un varón cristiano. Pero cuando la ideología entra, entonces lo que se busca es que la otra persona sea sumisa, pero tú no puedes ser manso. Y entonces ya se está transformando el concepto bíblico. Este varón dominante que suena bíblico es el que quiere obediencia, pero no está dispuesto a rendir cuentas. Es decir, no acepta consejos. Y eso, mis hermanos, es un caso de ideología metida en ambiente cristiano. Caso número 2, el joven despierto. Bueno, este es el joven que desprecia el consejo pastoral, desprecia la experiencia de hombres mayores y comienza a decir: ustedes no entienden, son de otra época, pero en cambio su feed, ese es su pastor, su influencer, ese es su discipulador. Ahora esto, mis hermanos, y yo quisiera que lo tomaran mucho en cuenta, porque a nivel redes sociales esto se está propagando, y a lo mejor algunos de ustedes eso ya lo oyeron, pero eso es peligroso, ¿sí? Porque eso está yendo dentro del concepto bíblico de iglesia. En el concepto bíblico de iglesia, mis hermanos, el contacto personal con pastores o con hombres espiritualmente maduros, eso es lo recomendable. Ese es el modo en que Cristo diseñó a la iglesia. Pero hoy se está vendiendo otra cosa. Es más, hace unos días estaba escuchando por ahí una persona decir que el futuro de la iglesia ya no es en templos. El futuro de la iglesia es digital, es en las redes. De manera que tus pastores ahora van a ser los influencers que ves allá, y a los que tienes ahí en la iglesia, a esos no los escuches, porque están fuera de moda, están descontextualizados, no te entienden. Bueno, pero eso tiene que ver con este concepto de red pill. Yo ya desperté, los demás están dormidos. Cuidado con eso, porque eso atenta en contra o choca directamente con el concepto escritural. Nuestra guía, mis hermanos, al final de cuentas es la escritura, no un influencer, no una aplicación. Tiene que ser, mis hermanos, obviamente el Espíritu Santo guiando a la iglesia a través de la palabra. Caso número 3, el del varón que tiene una doble vida. En público se comporta como un cristiano, utiliza un lenguaje espiritual, pero en privado consume pornografía, consume contenido cínico que desprecia a las mujeres, empieza a tener un comportamiento resentido, y el resultado es que tenemos varones cristianos actuando con frialdad y con sospecha. Y luego se utiliza la ideología como excusa moral. Bueno, pues es que así es la naturaleza, así funciona el mundo. Y bueno, ahora eso lo traen aquí dentro de la congregación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora esto, mis hermanos, es parte del problema que ya está teniendo lugar dentro de las iglesias y dentro de grandes números de jóvenes que están consumiendo esto, de influencers cristianos que se han dejado seducir por estas ideas y que ahora las están propagando para otros jóvenes cristianos en las redes. Pero, mis hermanos, vamos a final de cuentas al asunto bíblico, porque esto es lo más importante. Ya hemos planteado toda la problemática, pero a lo que a nosotros nos interesa sobre todo es ver qué dice la Escritura. Así que vamos a ir de ese control que nos venden las redes
a la cruz, que es lo que la Escritura nos tiene que decir. Ahora déjeme decirle que la respuesta bíblica no solamente es contradecir estas ideas, sino que es recuperar el diseño de Dios, y la otra parte es sanar el corazón, porque ya hablamos de heridas reales, y ciertamente la Escritura nos conduce a sanar esas heridas, pero por otro lado también volver al diseño de Dios. Mire, cuando Dios corrige al hombre, muchas veces no lo hace yendo directamente a la moda del momento, o diciendo algo en contra de lo que está surgiendo en un momento dado de la historia, sino que nos lleva de vuelta al principio. Y en este caso, mis hermanos, eso es lo que vamos a hacer, volver al principio. Mira, cuando vamos a Génesis 1:27, y voy a ir citando de manera rápida, pero esta conferencia, bueno, la estamos grabando, después la puedes volver a escuchar y tomar notas si quieres. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y en 2:24 la palabra de Dios añade: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso quiere decir que el diseño original de Dios, si ponemos atención en lo que está diciendo la Escritura, el diseño original no es una competencia. Ese no era el concepto que tenía Dios. Tampoco es un mercado, ni tampoco se está hablando aquí de que uno tenga que manipular al otro. Dentro del concepto de Dios estamos hablando de un pacto de compañía. Es decir, que el hombre y la mujer fueron diseñados para buscar la compañía mutua. Hay una necesidad que Dios puso en el corazón de hombres y de mujeres, y para eso Él diseñó el matrimonio, y ese matrimonio es un pacto para estar en compañía toda la vida. Y dentro de ese pacto, de lo que se habla es de complementariedad. El hombre y la mujer no compiten, se complementan, y entonces hay una unidad, porque la Escritura dice: serán una sola carne. Ser una sola carne no habla solamente de la unión física, sino que habla de la unión de personalidades. Por eso, mis hermanos, cuando Cristo corrigió lo que la gente de su tiempo había torcido tocante al matrimonio, llevó a sus oyentes de vuelta al principio. Allá en Mateo 19, versos 4 al 6, el Señor dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Así que no son ya más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese es el diseño original, y ese es el plan original de Dios. Ahora, la Biblia, mis hermanos, también nos enseña otra cosa. Pero bueno, en este primer asunto, y es algo que, como ya les dije, depende de qué llenas tu cabeza, de eso depende cómo te vas a comportar, ¿sí? Cómo vas a ver el mundo. Porque a final de cuentas, estas ideologías lo que tienen por propósito es que tú cambies tu manera de ver las cosas y de ver la vida. Pero nosotros, como hijos de Dios, a lo que nos tenemos que apegar es a la Escritura. Así que tu manera de ver la unión de hombres y mujeres es de acuerdo a ese modelo original, ¿sí? Quiero remarcar eso. Eso tiene que ver con tu cosmovisión. ¿Qué cosmovisión quieres tener? ¿La cosmovisión de la Red Pill? ¿Así quieres ver tú la vida, las relaciones? ¿O siendo hijo de Dios, debe ser la visión del diseño original, la visión del Creador? Por eso es importante, mis hermanos, volver a los orígenes. Ahora hay un segundo asunto que la Biblia también nos tiene que decir algo al respecto. Que cuando vemos este tipo de asuntos, mis hermanos, tenemos que llegar a la conclusión de que no solamente es algo que está allá afuera, que está allá en las redes, que es cultura o que son ideas que están circulando.
También tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, de que muchas veces el problema está dentro del hombre. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese texto, mis hermanos, lo recuerdo mucho, porque la primera vez que yo compartí un tema en público, aquí en la iglesia, fue sobre ese texto. Y nunca se me ha olvidado, pero aparte su contenido es de vital importancia. Sobre toda cosa guardada, es decir, así como guardarías un tesoro, como guardarías el dinero que has estado ahorrando y no lo dejas ahí a la vista de todos, sino que vas y lo guardas porque es algo valioso. El escritor dice, sobre todas las cosas que tú guardarías, guarda tu corazón, porque de tu corazón es que emana la vida. ¿Qué es el corazón? El corazón es tu yo interno, es la fuente de tus pensamientos, de tus razonamientos, de tus decisiones. Es ese yo interno con el que hablas y es el que obviamente dirige la manera en que conduces tu vida. Debes tener cuidado con lo que entra en tu corazón. Porque también Jeremías nos recuerda que el corazón es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Isaías 17:9. Mis hermanos, el corazón es algo de lo que debemos tener mucho cuidado. Porque nuestro corazón de por sí ya tiene una inclinación hacia lo malo. Y si tú le abres la puerta a toda esta serie de pensamientos, de ideologías que vienen del mundo, se van a meter y tu corazón las va a aceptar, les va a dar cabida. Hay que tener cuidado con las cosas que metemos en el corazón. Por eso, cuando Dios trata el asunto del pecado en el hombre, el asunto de ese comportamiento rebelde en el hombre, Él habla de una transformación, y es una transformación del corazón. Y aquí, mis hermanos, es donde entra en juego el asunto del Evangelio. Porque cuando vamos allá al Antiguo Testamento y encontramos las primeras menciones de lo que iba a venir a ser el Evangelio en el Nuevo Testamento, tal vez una de las escrituras más asombrosas, a mí en lo personal me asombra, y en mis clases yo siempre toco este texto. Ezequiel 36:26 dice, es una promesa de Dios, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Os daré corazón nuevo, dice la palabra. Quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Mis hermanos, para nosotros los cristianos eso es toda la diferencia. Mientras que el mundo te ofrece una armadura para que seas frío, dominante, intocable, lo que Dios te ofrece es un corazón nuevo. Mientras que el mundo te ofrece control, Dios lo que te ofrece es transformación. Mientras que la ideología te promete protección, el Evangelio te ofrece transformación. Así que yo sé que muchos de los que están aquí, yo creo que la gran mayoría han nacido de nuevo, ya tienen un nuevo corazón. Entonces, apéguense a los estatutos de Dios. Busquen la palabra de Dios. Ya ustedes ya han sido transformados. Busquen un nuevo modelo, no allá afuera, no en el mundo. Recuerda que el corazón, a pesar de que has nacido de nuevo, hay una parte de la naturaleza humana que todavía siente atracción por las cosas del mundo. No le abras esa puerta al corazón. Si tu corazón ya ha sido transformado, llénalo de las cosas correctas. Esto, por supuesto, es un llamado para usted.
Cuando pasamos, mis hermanos, de ese diseño que Dios nos dio dentro de la unión de hombres y mujeres, a luego este asunto del corazón nuevo, hay algo que no debemos perder de vista y es el modelo que seguimos. Y ese modelo para nosotros es Cristo. Y de Cristo aprendemos, mis hermanos, que Él no forma hombres dominantes. Lo que Cristo forma es hombres santos. ¿Y cómo es que Él forma hombres santos? El Señor le dijo a sus discípulos en una ocasión: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso quiere decir, mis hermanos, que el liderazgo bíblico, discúlpeme que use la frase liderazgo bíblico, porque la frase liderazgo bíblico no es bíblica, pero es una forma de lenguaje común que usamos hoy. El hecho de ocupar ese lugar de cabeza no es algo, mis hermanos, que se parezca a un trono, porque eso es lo que el mundo te vende. Cuando estamos hablando de ser cabeza o de ese liderazgo bíblico, de lo que estamos hablando es de tomar tu lugar en la cruz. No estamos hablando del derecho de mandar en tu casa, de ordenarle a tu esposa. Estamos hablando de que tenemos el privilegio y la responsabilidad de servir. Porque nuestro modelo es Cristo. Ya Él ya lo dijo, dice: ustedes pueden ver en el mundo así se manejan las cosas. Los poderosos se enseñorean de aquellos a los que gobiernan, pero entre ustedes no va a ser así. Aquí el mayor va a ser el que sirve. Mis hermanos, eso tiene que ver con la santidad. No como el mundo, como Cristo. Santidad es apartados del mundo. Y dentro de las relaciones, hombres, mujeres, dentro de las relaciones matrimoniales, el hombre no ha sido llamado para sentarse en el trono y que todos lo sirvan. Es al revés. El hombre ha sido llamado para servir. Ya lo decíamos en alguna ocasión, cuando hablamos de este asunto de los roles en el matrimonio. Yo sé que tal vez algunas hermanas digan: ay, pues es que a nosotros nos tocó someternos. Bueno, eso no es nada. Yo digo, creo que el paquete de los varones es mucho más demandante. Una de esas cosas a las que ha sido llamado el varón es a servir. Ahora esto, mis hermanos, es lo mismo que se ve allá en Efesios 5:25, donde al esposo no se le está diciendo: mira, impón tu autoridad. Allí la palabra del apóstol es: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero no nada más así, amad a vuestras mujeres, sino que Pablo va más allá y dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el listón puesto para los hombres es muy alto, porque nuestro ejemplo, nuestro modelo es Cristo. Y Cristo amó a la iglesia, a la que la Escritura nos presenta en una metáfora como su esposa, la amó y se entregó por ella. Entonces el texto no dice dominen, no dice exijan, no dice háganse temer, dice amen como Él amó y como Él se entregó.
Entonces, la medida del liderazgo bíblico o la medida de la cabeza no es cuánto mandas en tu casa. La medida es cuánto amas como Cristo. Cuando vamos a los modelos del mundo, mis hermanos, a lo mejor tú estás pensando es que yo quisiera ser como ese hombre que habla ahí en el internet y que me dice que debemos de ser de esta manera y que si no quieres ser lastimado tienes que ser de esta otra, pero ese no es tu modelo. No es esa la medida a la que tú tienes que aspirar. La medida a la que tú tienes que aspirar es si tú estás amando como Cristo. Y el amor de Cristo sirve, se entrega, se sacrifica. Por eso, mis hermanos, podemos decirlo así, Cristo no forma hombres duros, sino hombres firmes. No es lo mismo. No es lo mismo. Un hombre duro es aquel que ya se hizo insensible, que además no solamente es dominante, sino es manipulador también. Pero un hombre firme es aquel que tiene convicciones firmes de una vida santa, que es firme en su amor, no duro, no cínico, no frío, firme en lo que cree y firme en el amor que tiene por su cónyuge, por su esposa. Yo sé, mis hermanos, que el mundo nos vende en la actualidad y lamento que muchos jóvenes a veces tengan esas ideas, pero el mundo lo que te vende es: no te conviene que te cases, no te conviene porque ahí te van a engañar, te van a manipular, te van a desechar al final de cuentas, te van a quitar tus bienes. Y hay jóvenes que terminan diciendo: no, yo no me voy a casar, no lo necesito. Y por eso hoy en día, mis hermanos, el matrimonio entre la juventud ya comienza a verse como una rareza. Pero los matrimonios que duran toda la vida, bueno, eso ya va más allá de algo raro. Es algo que ya casi está extinto. Pero solamente los hombres firmes son los que tienen ese tipo de uniones, porque están dispuestos a amar, a servir, a sacrificarse, a entregarse. Y su recompensa, ciertamente, mis hermanos, es rica también. No es como el mundo te dice: te van a engañar, te van a traicionar. Por eso, jóvenes, ustedes deben aspirar a casarse con una mujer cristiana, entregada al Señor. Digo, no esperes algo bueno si vas y te consigues una allá afuera. Porque obviamente su cosmovisión es la cosmovisión del mundo. Estamos hablando, porque la Escritura lo dice así, y eso es parte de la santidad también, que no te unas en un yugo desigual con gente que no comparte esa cosmovisión bíblica, ese modelo divino. Y yo lamento saber que sí hay jóvenes en nuestra iglesia que tienen sus relaciones de noviazgo allá afuera. ¿Por qué? Bueno, es porque han dejado que en su corazón se metan los pensamientos del mundo. Ahora, todo esto, mis hermanos, todo esto requiere una mente renovada. Sí es verdad. Necesitamos un corazón transformado, necesitamos volver a los orígenes del modelo, necesitamos tener como modelo nuestro a Jesucristo, pero también tenemos necesidad de estar renovando nuestra mente, porque la batalla, mis hermanos, con el mundo está en la mente, la batalla con las ideologías está en la mente. Romanos 12:2, el texto que ya conoces,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí las palabras clave, mis hermanos, tienen que ver con adquirir formas. Dice, no os conforméis, es decir, no tomes la forma de la vida de este siglo. Cuando la palabra de Dios habla de siglo, habla de la moda de este mundo, ¿sí? Tú como hijo de Dios no tomes la forma de vida que tiene la gente de este siglo, de este tiempo, sino transformaos, otra vez la palabra forma, sino tu forma debe ser cambiada. ¿Y cómo cambias tu forma de vida, tu forma de ser varón? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, todo depende de lo que metes en tu cabeza, en tu mente. Ahí está la batalla. Entonces no pierdas de vista eso. Y yo sé que las generaciones nuevas, ya ni siquiera los millennials, los centennials y los alfitas, ellos van a entender mejor esto, porque ellos ya nacieron conectados a las redes. Los millennials no. Los millennials nacieron ya en una época digital, pero no nacieron conectados, ¿sí? Ellos aprendieron que había un internet, que se podían conectar, pero las otras generaciones ya están conectadas desde que nacen. ¿Y qué es lo que están metiendo constantemente a su cabeza? Pues lo que está en las redes. Yo lo veo cuando voy en la calle, en el transporte, donde sea. Están deslizando, porque son videos cortos de unos segundos. Esos son sus maestros, esos son sus modelos. Pero la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios 4, 23 y 24 añade, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. En otras palabras, la respuesta bíblica no es solamente abandonar una ideología falsa, es aprender a pensar de nuevo, vivir la nueva vida en Cristo y amar como Cristo ama. No solamente es dejar las cosas del mundo, es aprender a hacer lo correcto dentro del contexto escritural. Es dejar atrás el viejo patrón de control, de sospecha, de autosuficiencia y vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Y eso, mis hermanos, está acá. Así que frente a una mentalidad que nos están vendiendo de control, de sospecha, de dureza, la respuesta de Dios es mucho más profunda y mucho más hermosa también. Volver a su diseño, recibir ese corazón nuevo, seguir a Cristo como modelo y vivir una transformación real en la mente y en el carácter. Por cierto, que si hay alguien aquí que no ha recibido el corazón nuevo que la Escritura te promete, bueno, yo los invito a que nos acompañen en la clase los domingos, la clase que yo doy allá arriba en el salón social. Y yo les voy a explicar qué significa tener un corazón nuevo y cómo se recibe ese corazón nuevo. Porque eso no es algo que tú logres, no es algo que tú compres, que adquieras, no, eso es algo que solamente Dios te lo provee. Pero hay que entender cómo. Entonces, mis hermanos, la Biblia no enseña al hombre a ganar en un juego de poder, le enseña cómo salir de ese juego, cómo tomar su cruz y seguir a Cristo. Ahí está la clave de todo. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo como iglesia para atender todo eso?
Bueno, pues lo primero es discipular a los varones. Se necesita discipular a los varones en cuanto a su identidad como tal, como varones. Y eso tiene que ver no solamente con la conducta, sino con esa identidad en Cristo como varones. No tiene que ver con el estatus. Necesitamos discipular ese carácter que viene como fruto del Espíritu, el dominio propio, la mansedumbre. Y todo eso, mis hermanos, estamos intentando atacarlo. Y por eso hay un grupo de varones en la iglesia. Entonces, dado que aunque hay hermanas aquí con nosotros y me da gusto que así sea, la exhortación en esta ocasión es para los varones. Si no estás reuniéndote en el grupo de varones, necesitas hacerlo. Recuerda que tu forma de ver la vida depende de lo que estás metiendo en tu cabeza. Y si no tienes buenos modelos y no tienes una convivencia con varones cristianos, bueno, tus modelos van a terminar siendo los de allá afuera, los del mundo. Ahora, lo segundo que como iglesia necesitamos es el asunto de la consejería. La consejería que tiene que ver con el asunto del rechazo, la vergüenza, la traición, que es lo que ya explicamos que hace que los varones se acerquen a buscar esas respuestas ahí en las redes, en la manósfera. Bueno, la iglesia provee, mis hermanos, también una respuesta, y esa respuesta está en la consejería. Entonces yo les invito a mis hermanos jóvenes, incluso también a los mayores, si estás pasando por un asunto de dolor, por algún rechazo, de vergüenza, de traición que hayas experimentado, etcétera, todo esto que hemos hablado, no busques la respuesta en la gente del mundo. La iglesia te provee de un espacio para la consejería, tienes que sanar esas cosas. Porque recuerda que la ideología lo único que te hace es que te da una armadura, pero no sana las heridas. La palabra de Dios sí nos enseña cómo sanar el miedo, la vergüenza, la humillación. Entonces ven, hay un espacio de consejería. ¿Con quién? Bueno, puedes venir conmigo, con el pastor David, y vamos a atender esa necesidad. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Simplemente a canalizarte a las cosas que aquí tenemos para que no vayas y busques otras allá afuera. Número 3, tenemos que enseñar a los jóvenes a discernir el contenido. Y por eso, mis hermanos, hemos estado intentando incluir en las prédicas temas de vida cristiana. Y seguramente que en su momento vamos a hablar también de estas cosas. Cuando tú vas a un contenido en las redes, tienes que preguntarte, ¿esto que estoy viendo me vuelve más parecido a Cristo? ¿O más bien me hace ser más reactivo, reaccionar? Pero no me hace parecido a Cristo. ¿Esto me enseña a servir? ¿O me enseña a exigir? ¿Esto me acerca a la iglesia o me hace sentir superior y que me aísle? Y de verdad se los digo, mis hermanos jóvenes, porque yo sé lo que se propaga ahí en las redes. Procuro entrar y estar viendo qué es lo que se está enseñando, qué es lo que se está diciendo. Entonces, en su momento, mis hermanos, vamos a estar volviendo a estos temas de cómo saber discernir las cosas para saber si nos edifican o no nos están edificando. Y número 4, el asunto de la pornografía. Y ya lo hemos atendido en los varones, pero sin duda que lo vamos a volver a tocar esos temas, porque hay que ponerle nombre al pecado. No es solamente un asunto biológico como a veces nos lo venden. No es solamente un asunto, pues, necesario tal vez,
La Escritura a algunas cosas las llama por su nombre y les dice pecado como lo que realmente son. Entonces, en los grupos de varones, el grupo de varones que tenemos, lo que estamos haciendo es formar grupos para orar unos por otros, incluso para rendirnos cuentas, para preguntarnos cómo estamos, cómo le estamos pasando. Incluso si hay que atender este tipo de pecados, porque si eres varón, si eres joven, tal vez ya te diste cuenta que los pecados sexuales no es nada más por fuerza de voluntad los dejas y ya. Incluso a veces requieren atención de otro tipo. Si esto crea una adicción que es tan fuerte como la adicción a la heroína, por ejemplo, o a la cocaína. No tiene que ver con que quieras dejarlo y ya. Es necesario que haya una ayuda para que puedas salir de ese agujero. Entonces, mis hermanos jóvenes están invitados a asistir con los varones los sábados. Continuamente estamos dando los anuncios de cuándo son las reuniones. Y pues estamos invitando porque ahí se están atacando estas cosas. Yo sé que el mundo te ofrece unas cosas, pero la iglesia también. Y a final de cuentas depende de qué quieres llenar tu mente, lo que va a definir a dónde te vas a acercar. Mis hermanos, vamos a dejarle hasta aquí por ahora. Me interesa saber si hay alguna pregunta, alguna duda de su parte.